Muy buenos días y bienvenidos a Dragon Ball Multiverse Animated. Hoy vamos a colorear a Goku. Dragon Ball Multiverse Animated. Bueno, pues aquí tenemos a Goku ya coloreado porque hemos hecho el color base fuera de cámara, es decir, para no tener que tardar tanto en colorear. Hemos puesto el line art en la capa superior. Es bueno que paréis un momento, miréis el vídeo y veáis cómo están puestas las capas, ya que arriba del todo pondremos el line art, pondremos dos subcarpetas debajo de la capa del line art y cada capa será un color distinto que añadiremos dentro de las capas. Entonces tenemos una carpeta que contiene las capas del color base y otra carpeta que contiene las capas de las sombras que vamos a hacer ahora mismo. Para empezar a colorear, vamos a marcar bien dónde vamos a colocar la luz, por dónde va a golpear la luz a nuestro personaje. Para hacer eso, vamos a trajar unas líneas por el contorno que nosotros creamos, por donde esa luz tiene que pasar, ¿no? En nuestro caso, la luz viene de lado, por nuestra izquierda, y vamos a ir sombreando toda esa zona que hemos marcado con la línea para rellenar el color de la sombra, ¿no? No pasa nada si os pasáis un poco de la línea, ya que luego podemos corregirlo haciendo un clean up, que el clean up es básicamente limpiar el dibujo por aquellas zonas donde nos hayamos pasado. Por ejemplo, aquí en el brazo nos hemos pasado y ahora vamos a corregir un poco, ¿veis? Ahí vamos corrigiendo, vamos quitando todo el color que está por fuera de la línea. Podemos hacer eso precisamente porque la capa del line art está por encima del resto de capas. Para que no lo sepa, el line art es la línea del personaje sin color. Una vez hayamos terminado de colorear la piel, por ejemplo, en este caso, podemos pasar a colorear la ropa. Pero eso lo vamos a hacer en otra capa distinta, ya que, como hemos dicho antes, cada color será una capa distinta. De esta manera, nosotros podremos cambiar o podremos modificar el color cuando a nosotros nos apetezca, sin que afecte al resto de colores. Como he comentado antes, vamos a hacer una línea para colorear esta ropa. Una vez la tengamos clara, por donde queremos que pase la luz, entonces iremos rellenando con el color que corresponda para llenar todo lo que es la sombra. No pasa nada si, por ejemplo, creéis que una línea de las que habéis hecho está mal y la queréis cambiar. De hecho, en el pantalón yo tengo algunos momentos en que no me gusta cómo he hecho la línea y la cambio hasta que a mí me gusta pues cómo queda, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo veréis. Por ejemplo, aquí estoy quitando la línea, la estoy cambiando porque no me gusta muy bien cómo ha quedado, la corrijo, ya que todo esto es necesario para poder mejorar la calidad de vuestro dibujo. Hasta que no os guste cómo queda, no lo terminéis. Me cansaré de repetirlo muchas veces, pero es totalmente cierto. Hasta que a ti no te gusta cómo queda el dibujo, nunca lo dejes terminar. Es decir, si tú consideras que ya está terminado pero no te gusta, creo que no deberías hacer eso, en el caso de que lo hagas. Es mucho mejor esforzarse hasta que realmente quede como tú lo tienes en tu cabeza, porque así aprenderás mucho mejor y te forzarás a aprender cosas que quizás no te hubieras forzado si lo hubieras dejado tal como ya estaba. Bueno, vamos coloreando también lo que es el azul, ¿no? de la ropa de Goku. De la misma manera, ¿no? Trazamos las líneas hasta que nos gusta cómo quedan y luego las rellenamos. Este proceso es bastante monótono, es decir, es simplemente saber por dónde va la luz, pero luego es rellenar, limpiar, es decir, siempre el mismo paso en cada color. Hacemos un clean up, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis en la esquina superior derecha, he puesto una referencia de nuestro colorista, que marcó un poco los colores como él los quería y le dijimos que nos gustaban, pero que el único problema que teníamos era que el color más oscuro de la piel quizás debería ser un poco más rosado, así que durante el proceso de coloreado veréis cómo lo cambio a un marrón un poco rosado para corregir ese toque, ¿no? Ese color más adecuado para Goku.
También vamos coloreando todo lo que sea la sombra de la bota, la sombra del cordón, pero todo eso lo vamos a hacer siempre en capas separadas, siempre, cada color en una capa distinta y siempre, obviamente, todas sus capas dentro de sus respectivas carpetas y siempre debajo del line art, porque si de lo contrario hiciéramos el color por encima del line art, la línea se borraría o se ocultaría detrás del color. El pelo en este caso es un poco más complicado, ya que cuesta más de ver la diferencia entre el gris y el negro. Pero si podéis de alguna manera ver claramente cómo se diferencian moviendo la pantalla o de alguna manera, mucho mejor. Pero bueno, en mi caso me costó bastante de ver, ya que la pantalla que yo tengo pues muestra el gris muy oscuro y casi no se distingue mucho del negro, pero bueno, que pude verlo bien y nada, eso simplemente es que es un poco más complicado. Bueno, ahora empezamos ya con el sombreado doble, es decir, la segunda sombra, la oscura que comentábamos, ¿no? Que la piel está un poco más oscura de como debería ser y la vamos a rosar un poco. Ya veréis como ahora, dentro de un momento, lo cambiaré a rosado. Ahí mismo, ¿veis? Un oscuro más rosado, para que contraste mejor con el color de Goku de piel. Estos colores más oscuros son bastante difíciles de colocar, ya que no es bueno abusar de colocarlos demasiado, ¿no? Es mejor poner poco y bien puesto que mucho y mal puesto. De hecho, en este coloreado hay un momento en el que a mí no me gusta cómo está quedando el sombreado porque creo que le añado demasiado. Entonces veréis que poco a poco me rompo la cabeza para poder colorear bien este Goku hasta que quede como a mí me gusta, ¿no? Le voy quitando un poco de sombreado hasta que me convence. En el brazo también veréis que, por ejemplo, veía que había demasiada luz y muy poca sombra. Dije, bueno, pues le añado más tono medio para que haya menos luz, para que así pueda haber un poco más de sombra y quede un poco más decente o más coherente con la luz que viene de lado. Esto es simplemente ir viendo, ir cambiando hasta que encuentres tu punto, ¿no? Hasta que encuentres cómo debería verse, porque a veces tú crees que lo estás haciendo bien, luego lo miras desde lejos y dices, anda, qué mal me ha quedado esto, pues lo cambias, ¿no? Y así hasta que te gusta, vas viendo, vas cambiando, etcétera. Obviamente, del lado que viene la luz habrá que poner menos sombra que del lado que no toca tanto la luz, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de radio de la luz. Bueno, seguimos con la zona más oscura de la ropa, hacemos las líneas, lo rellenamos, etcétera, etcétera, como en el resto de procesos que hemos hecho hasta ahora, o sea, el resto de capas. Ahora veréis que Goku ya va tomando un poco más de expresividad, ¿no? Eso es porque cuando sombreamos estamos generando expresividad en nuestro dibujo. Cada vez se ve más realista y por lo tanto dotamos de expresividad al dibujo. Si un plano lo queréis con poca expresividad, recomiendo que le quitéis más sombra. Pero por ejemplo, si por el contrario queréis una escena muy expresiva, entonces os recomiendo que pongáis mucho contraste entre la luz y la sombra. O sea, mucha luz y mucha sombra y poco tono medio. Vamos rellenando lo que es el color de la ropa de Goku poco a poco. Hacemos clean up si es necesario, etcétera, etcétera. Colorear es bastante hacer siempre lo mismo, ¿no? Si no estamos convencidos con el tono medio de nuestro dibujo, también lo podemos cambiar, ¿eh? No hay ningún problema en cambiar una cosa para luego corregir otra, ¿no? A veces es bueno cambiar el tono medio para que el oscuro quede bien. También me gustaría comentar que en las capas que yo suelo hacer, las carpetas, las suelo dividir en carpeta de color base, carpeta de color tono medio y la sombra más oscura en otra carpeta distinta. Entonces tenemos 3 carpetas con sus respectivas capas que tienen todas el mismo nombre, es decir, en la capa base tenemos una capa llamada piel, en la segunda carpeta tenemos otra capa llamada piel y en la tercera carpeta tenemos otra también llamada piel. Entonces en cada una tenemos una piel distinta con un color distinto, porque cada capa recordemos que es un color distinto para poderlo cambiar en aquel momento que nos sea útil.
Bueno, acabamos de colorear lo que es la sombra de la bota, la sombra del color azul, etcétera, etcétera. Y ya tendremos más o menos el dibujo bastante terminado. Ahí vamos coloreando lo que es el reborde rojo, lo acabamos de colorear la cuerda y bueno, pues ya tendremos a Goku totalmente terminado y quedará mucho mejor, se ve más expresivo que el resto, ¿no? El resto lo seguimos coloreando fuera de cámara cuando tengamos tiempo y ya os enseñaremos el resultado cuando lo tengamos. Muchas gracias, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Aprovecho para recomendar el vídeo que hicimos durante la quedada del 29 de octubre. Sí, ese de ahí abajo. Por cierto, la canción que estáis escuchando es del grupo de música catalán Astofats, que a menudo versionan canciones de Dragon Ball. Por último, me gustaría recomendaros nuestra página web para más información sobre nuestro proyecto. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que paséis un buen día y hasta la próxima.